y ya estamos con el invitado de esta hora, que es nuestro compañero, Cristian Arias. Él pertenece a Marcha Patriótica Colombia. Muchas gracias por venir, Cristian. Sé que te venís en la bici. Está bravo para andar en bici hoy. Está un poco caluroso. Bueno, un saludo muy, muy fuerte y muchas gracias como siempre por la invitación en esta primera concurrencia en el 2024. Exactamente. Sí. Bueno, la semana pasada nosotros con Silvia y los oyentes lamentábamos el fallecimiento de la compañera Piedad Córdoba. Piedad Córdoba, tan joven, que se haya ido, una luchadora impresionante, ¿no? Y bueno, dimos cuenta de lo que me mandaste de Piedad, pero siempre se puede decir algo más. ¿Qué considerás vos? ¿Cuál ha sido su aporte fundamental? Para mí, visto lo de afuera, ¿no? Fue el tema de la unidad, ¿no? Cómo ella no cegó nunca de buscar la unidad. Yo le agregaría a eso que es una persona que abrió, digamos, sacrificó su propio capital político, digamos, su capital individual, digamos, de un modo como se suele denominar, y lo puso a disposición del momento histórico que estamos viviendo. Yo creo que le debemos gran parte de lo que hemos logrado en los últimos años, de que el mismo Gustavo Petro sea hoy presidente, sin duda, a la labor incansable que desarrolló Piedad, arriesgando su vida, ¿no? en situaciones muy, muy complejas, desafiando a poderes que no titubeaban en ningún momento en asesinarla o en tomar represalias con cualquiera de sus familiares. Yo creo que eso demuestra un coraje y una vocación digamos, decidida por la nueva Colombia que ella luchó. Por supuesto que esa labor incansable de unidad partió, diría yo, desde el año 2007, que ella trató de sumarse al proceso de reagrupamiento de un conjunto de fuerzas populares, políticas que en el país estábamos dispersas, y logramos, digamos, establecer una plataforma común que fue la que nos llevó en 2012 a crear la Marcha Patriótica, y no obstante desde ahí mismo ella siguió concitando distintos sectores de la sociedad para incluso trazar esa hoja de ruta que fue tan importante. Y yo insisto que el acontecimiento político más importante de las últimas décadas en Colombia ha sido el acuerdo de paz. Y yo creo que ahí es donde se establece ese núcleo de transformaciones y ese núcleo de acción política que ella logró motorizar. Diríamos que desafortunadamente no se cumplieron nuestras expectativas, y es que ella fuese la que realizara ese proceso de cambio, y que ella fuese la que liderara incluso desde el gobierno ese conjunto de transformaciones, esa apuesta por una paz con justicia social, democracia y soberanía por la nueva Colombia, pero no obstante ella entregó gran parte de sus esfuerzos para que esto esté ocurriendo hoy. Correcto. Yo creo que ahí no tenemos diferencia, ¿no? Todos sabemos del trabajo de Piedad. Los temas no son menores, ¿no? Hay que decirle a nuestros oyentes. Yo no sé cuántas veces fueron los atentados que sufrió, las amenazas de muerte, el tener que irse del país, vivir en el exilio. Porque son formas de matarte también, ¿no? Sí, de sacarte de tu lugar, sí. Que contar que por ahí hay gente que no lo sabe, pero ella fue secuestrada por orden de Carlos Castaño, ¿no? Jefe de las Autodefensas Unidas de Colombia, el mayor grupo paramilitar que ha existido en el continente. Yo creo que eso, sobrevivir a eso, a ella no la, como decimos en Colombia, no la amilanó, sino que al contrario demostró su talante y se consagró en una lucha sin descanso por la transformación del país. Cualquiera hubiese dicho, bueno, yo ya está, yo me quedo en el exilio, me voy, y ella siempre incluso nos dijo, hasta la última vez que yo pude conversar con ella, su pregunta es: ¿ustedes cuándo van a volver? Los necesitamos ahí. Ustedes no se pueden quedar siempre en el exilio. Necesitamos que vuelvan. Y siempre pensó en eso, siempre pensó en que la lucha había que darla desde cualquier lugar, pero
que había que volver siempre a seguir esa lucha, y ella nunca dejó de hacer eso. Yo creo que eso es algo muy valorable. Incluso en un momento muy duro de su vida personal, ella decidió retirarse o anunció un retiro de la política que a nosotros nos asombró y dijimos, bueno, es bastante improbable que Piedad se retire de la política. Ella lo que había dicho es, bueno, no voy a aspirar más a cargos públicos. De algún modo también le cedió un camino a uno de sus hijos, que fue senador, incluso por el partido que ella conformó, pero siguió tras bambalinas, de algún modo trabajando, trasegando, hasta el punto de que no se rehusó a la convocatoria dentro del pacto histórico a encabezar una candidatura al Senado, y que fue la que desempeñó hasta el pasado 20 de enero que falleció. Claro. Sí, sí. Sí, claro. Ese desprendimiento, ¿no? De decir, yo no quiero cargo, ¿no? ¿Cuánta falta nos hace eso? A lo largo de toda nuestra América Latina, ¿no? No quiero... Vamos a ver si al final del programa lo podemos tocar, Silvia. El tema de Bolivia nos está doliendo fuerte, ¿no? Uh-huh. El tema de Bolivia es un tema que está en peligro la patria, ¿no? Por una disputa interna, durísima, de poco razonamiento, de mi manera de ver, pero bueno, que es bastante compleja la cuestión. Pero bueno, ahora se trata de hablar de Colombia, de tu mirada, pero vos siempre tenés una perspectiva, siempre nos dejás una mirada con respecto al continente, sí, cuando hablas de Colombia. Bueno, ¿cómo está la agenda política y social del gobierno de Petro? ¿Se está cumpliendo? ¿No se está cumpliendo? ¿Hay dificultades? Bueno, dificultades siempre hay. Y sí. Lo que me parece que es interesante llamar la atención, y es que es en medio de todas esas dificultades el gobierno viene dando muestra en algunas áreas de su capacidad y su claridad de hacia cuál es ese horizonte. Yo creo que en temas como la economía, la transición energética, la reforma rural integral, ¿no? Como el elemento de implementación de esa gran promesa que ha sido el acuerdo de paz, viene dando unos buenos resultados. En un contexto bastante complejo en lo nacional en materia de seguridad, porque prevalecen todavía un conjunto de grupos armados, con los cuales algunos hay un camino allanado hacia el acuerdo de paz o soluciones políticas al conflicto armado, pero que también se intrinca con una situación que se está viviendo ya fronteras hacia afuera, al sur, ¿no? Con el caso de Ecuador, ¿no? Yo creo que hay ahí un tema más geopolítico que se viene desplegando en torno a este tema de las fronteras del narcotráfico, y que bueno, tienen una resonancia importante en Colombia. Y esa resonancia se vive en los territorios, ¿no? Sobre todo en el suroccidente colombiano, en las montañas del país, ¿no? De la cordillera occidental, sobre todo, pero también en la prensa, ¿no? Yo creo que hay un recurso que los sectores de poder, las élites del poder colombiano, siguen utilizando para tratar de desacreditar al gobierno. Es una situación que además, lo comentaba hace un ratito, se agrava con la situación ambiental. No hay una situación climática drástica, no hay un fenómeno natural que viene con unas olas de calor y sequías que ha despertado incendios en distintos puntos del país y que tiene al país en emergencia climática. Yo creo que eso es, de algún modo, verifica unas alertas que había planteado Gustavo Petro desde antes de que asumiera, cuando asumió, en sus primeros discursos internacionales, en su discurso reciente en Davos, donde también tuvo incluso un debate cruzado con el eje de ese norte global que se resiste a apagar las chimeneas, como les llama Petro, a esas grandes usinas energéticas y a la gran industria del acero en Europa, sobre todo, y en Estados Unidos. Pero bueno, yo creo que eso también son parte de los temas que están en la agenda hoy en Colombia. Diría que en el tema económico el país viene dando unos resultados interesantes porque ha disminuido el desempleo, ha bajado la inflación, y lo que
lo que podría terminar de resolver eso es una reactivación económica, una reactivación del consumo, ¿no? Han habido unos aumentos también de los ingresos, sobre todo los sectores formales, ¿no? Y una pequeña recuperación de los ingresos de los sectores informales a través también de políticas sociales que ha implementado el gobierno. Yo creo que a eso le falta un poquito más de, ¿cómo decirlo?, como de propaganda, de información, para que el conjunto de la sociedad entienda cuáles son las políticas que integralmente se están desarrollando en el país. No obstante, eso es lo que viene siendo atacado por sus enemigos, claramente, que se resisten precisamente a que que hayan realmente estabilidad económica en un gobierno que para ellos sería el gobierno de la catástrofe, ¿no? La catástrofe que ellos tanto anunciaron no se ha podido cumplir. Ese vaticinio de que íbamos a entrar en picada al declive económico, al derrumbe, al abismo, no se ha cumplido, y al contrario, Colombia viene teniendo una estabilidad económica. No es la creciente tendencia económica, pero tampoco es un clima en el mundo, ¿no? Es un mundo en recesión, una crisis del capital, una crisis de sobreproducción, en la cual, Colombia y la periferia no se puede ver expuesta. Y creo que eso también es interesante, algo que planteó Petro en Davos, ¿no? Empezó a reconocer el rol que cumplen las periferias respecto al norte global, ¿no? Yo creo que ahí esa relación centro-periferia y la función de la explicación desde la dependencia, me parece que empieza a darle otro sentido también hacia esa búsqueda de los debates también teóricos que propone Petro cuando habla, o que nos propone, o que nos deberíamos dar en el conjunto del campo popular y cultural de Colombia y América Latina. Sí, indudablemente Colombia es un ejemplo clarísimo de lo que ha sido la teoría de la dependencia, Teotonio dos Santos, todos los dependentistas de los años 60, que demostraron que los Estados Unidos había subdesarrollado a América Latina, claramente. Ajá. Entonces, Colombia ahora lo que está haciendo justamente es mostrar de una manera muy precisa justamente ese proceso que está emergiendo la economía colombiana gracias a haber podido superar esa, absoluta dependencia e instrucción de los Estados Unidos en relación a todos los países latinoamericanos, que desde la doctrina Monroe nos viene asediando. Claro. Pero justamente el análisis de Cristian, como siempre, es muy, muy perfecto, y el tema centro de periferia es el tema fundamental dentro de este. Yo quería preguntarte específicamente, porque la última vez que estuviste hiciste hincapié, e incluso hiciste como una historia del tema de las jubilaciones en Colombia, ¿no? Y dijiste que el gobierno de Petro lo había tomado muy seriamente eso, y decime, ¿en qué punto está eso? Bueno, hay una agenda legislativa para este segundo tramo de la legislatura, porque la legislatura en Colombia se inicia el 20 de julio de cada año, ¿sí? Que es la fecha de conmemoración de la primera independencia, y se termina en el mes de junio. O sea que ahora están en el receso, y en unas pocas semanas se reiniciará las sesiones parlamentarias. Ese es uno de los temas que va a pasar directamente a discutirse como orden de prioridad, de la mano de la reforma a la salud, que ya tiene un trámite avanzado y aprobado en la Cámara Baja, o en la Cámara de Diputados, como llaman en Argentina, en Colombia la Cámara de Representantes, y va a pasar al Senado. Esos dos temas van a ser cruciales, digamos, en la agenda legislativa de lo que se viene, y forma parte también de un enorme programa de reforma laboral. Eso implica que se van a empezar a pagar horas extra en una franja menos extendida, es decir, un poco más temprano. Va a empezar a correr la hora extra, que los dominicales se paguen doble. O sea, quizá estoy hablando de derechos que para la sociedad argentina
en algunos casos ya son como el piso básico. Bueno, estamos hablando que en Colombia esos derechos han sido conculcados durante décadas y que se está en un proceso de recuperación de los mismos. Va de la mano de esas dos cosas, ¿no? El programa, la reforma jubilatoria que fortalezca el sistema de jubilaciones público, que garantice además un fondo que le permita en un sistema de reparto acceder a jubilaciones a por lo menos un 25% de personas en edad jubilatoria que no tienen acceso a la jubilación hoy. Solamente un 20% de toda esa masa puede acceder hoy a una jubilación. Entonces la idea es que ese conjunto más amplio pueda acceder sin necesidad de tener que pasar por las instancias de las aseguradoras privadas y demás. Eso es parte de la mega reforma que viene también teniendo una postergación por la enorme discusión que eso implica para los sectores financieros del país, ¿no? Porque recordemos que Colombia tiene un sistema mixto, es decir, un sistema donde aún prevalecen, por ejemplo, lo que acá fueron las AFJP, pero también convive con el sistema público que es el de Colpensiones, llamaríamos en Colombia. Entonces, ahí está el núcleo de la reforma que se quiere hacer hoy en el país. Y esa va a ser la agenda que lo que se va a tratar en la segunda legislatura. Yo diría que a eso habría que sumarle algo muy interesante que introdujo el gobierno, y es una reforma a los servicios públicos, ¿no? Que los sectores populares puedan ser beneficiarios de tarifas más asequibles para el pago de los servicios y que haya un sistema más justo o progresivo de redistribución de las tarifas para el acceso a los servicios. Igual que en Argentina, digamos. Claro, los colombianos van ganando derechos en la misma medida que los argentinos los van perdiendo con este gobierno de... Sí. Pero está bueno que lo que vos decís, porque también creo que tendrías que hacer un pequeño comentario de cuánto es la economía informal en Colombia, porque se da en los países, en muchos países de nuestro continente, donde la economía informal pasa largamente la economía formal, del trabajador asalariado, que todos los meses cobra un sueldo, que tiene un seguro social. Son llamativas las cifras. Digamos, nuestro compañero Ezequiel Sánchez, el que está en Honduras, nos dijo que el 80% de la economía de Honduras era todo informal. Bueno, Colombia, que gracias a Iván Duque está en la OCDE, ¿no? A donde prontamente seguramente también ingrese la Argentina. Es el país que mayor informalidad laboral tiene, arriba del 55%. Estamos hablando de la tercera economía más importante de Sudamérica, ¿no? Que no sería poco. Con esas características, Colombia es un caso preocupante, y yo creo que esa es una gran dificultad, un gran desafío que tiene el gobierno de buscar los mecanismos para formalizar el trabajo o el empleo en Colombia, ¿no? Con algunas propuestas que ha planteado la ministra de Trabajo que no han sido del todo bien acogidas por distintos sectores, entre esos los de las economías de plataforma, que han integrado o se han expandido rápidamente en un sistema informal, básicamente porque es un sistema que no logra garantizar un piso de seguridad social, no logra garantizar condiciones de trabajo digno, no logra garantizar una serie de elementos que se requieren para que haya una justicia social en el trabajo y en la producción, y por ahí es donde tiene grandes desafíos hacia adelante el gobierno. Yo diría que esos son los efectos del neoliberalismo, ¿no? Esa destrucción de la colectivización del trabajo, porque además los sindicatos han sido también desmantelados, producto pues de la misma fuerza del capital. No es simplemente que los sindicatos son los sindicatos burocratizados y que están ahí como amebas, no, son... El sindicalismo en Colombia ha sido perseguido de la misma manera que ha sido perseguida las organizaciones políticas de la izquierda, a un punto en que se ha hablado del término sindicalicidio, porque Colombia hasta hace no muchos años
contaba con las cifras más altas de asesinato de sindicalistas en el planeta. Eso fue un informe que se presentó a través de la Confederación Sindical de las Américas, lo acompañó también la Federación Sindical Mundial. Digo, no son datos simplemente a la ligera. Y desafortunadamente eso va de la mano de la desregulación laboral que ha impedido que ha hecho que solamente un 5% de la masa laboral del país se encuentre sindicalizada. No obstante, existen otras formas de organización sindical o político-sindical que se han ido construyendo con muchos años de lucha, sobre todo en el entorno rural, ¿no? Organizaciones sindicales de trabajadores y trabajadoras campesinas, como Fensuagro, ¿no? Es uno de los grandes ejemplos. Muchas asociaciones de trabajadores campesinos han sido como instrumento de organización social, comunitaria y de algún modo sindical que se han creado de manera alternativa a toda esta dinámica de expulsión y de contragolpe hacia la organización del trabajo. Pero esas son las condiciones en las que se vive hoy en Colombia, y fijémonos que en el caso de Argentina es algo que viene creciendo, y de la mano de la desregulación, del proceso de financiarización de capital, eso inevitablemente crece. Incluso cuanto menos condicionamientos tiene el capital para la expulsión, para deshacerse de la fuerza de trabajo formal, más se expande precisamente esa informalidad. Y eso va en detrimento también de la redistribución de los recursos públicos, va en detrimento de reducir la desigualdad social, ¿no? Porque ahí también ocurre que crecen los sectores que menos tienen y se concentra el capital, se concentran las riquezas en aquellos que más poseen.